Así fue la escalofriante muerte de los 12 apóstoles de Jesús. 3 palabras sellaron un destino maldito. 30 monedas de plata. Judas Iscariote, el hombre que conoció a Jesús de cerca, aquel que caminó al lado del Mesías, vendió a su maestro por un puñado de plata. Pero lo que vino después fue aún peor. Los evangelios cuentan 2 versiones de su muerte. Una dice que, consumido por el remordimiento, Judas intentó devolver las monedas, pero fue rechazado. Entonces, caminó solo hasta un campo y se ahorcó. Pero otra versión, aún más sombría, afirma que cayó de cabeza. Su cuerpo estalló y sus entrañas se esparcieron por el suelo. Pero hay algo extraño en esto. ¿Por qué 2 versiones tan diferentes? ¿Y por qué su nombre carga un significado que va más allá de la traición? Algunos estudiosos dicen que Iscariote podría venir de la palabra sicario, usada para describir asesinos a sueldo. ¿Fue Judas un simple traidor o un espía infiltrado? Sea como sea, su nombre quedó marcado en la historia. Ningún otro apóstol fue tan odiado. Ninguno fue tan maldito. Su muerte no fue solo el fin de una vida, sino el inicio de un legado sombrío. Y en el momento en que la soga apretó su cuello, Judas debió haberse preguntado, ¿habrá valido la pena? Porque su final fue trágico, pero no fue el único. Ahora, conoce al apóstol cuya cabeza fue destrozada de un solo golpe. Un solo golpe, y todo se oscureció. Judas Tadeo no era solo un apóstol. Fue uno de los seguidores más fieles de Cristo, un hombre que jamás negaría su fe. Pero su fidelidad tuvo un precio. Él y Simón el cananeo viajaron hasta Persia para difundir el cristianismo, pero estaban en tierras dominadas por sacerdotes paganos, y allí fueron capturados, los llevaron a juicio, pero no ante un tribunal común, ante hechiceros, hombres que creían en dioses antiguos y veían en los apóstoles una amenaza. Les dieron una elección, renegar de su fe o morir. Judas no dudó, y por eso fue condenado. El verdugo levantó un mazo de hierro. No hubo súplicas, no hubo gritos, solo un golpe seco y el silencio absoluto. Su cabeza fue destrozada instantáneamente. Pero para Simón el cananeo, la muerte no fue rápida. Fue aserrado por la mitad, lentamente. Ante todos, sus cuerpos quedaron allí, arrojados al suelo, como si no valieran nada. Y entonces, todo quedó en silencio. Pero la pregunta permaneció en el aire. ¿Morir por una causa siempre vale la pena? Porque poco después, otro apóstol enfrentaría un destino aún peor. El siguiente fue apedreado hasta la muerte. Primero, una piedra pequeña, luego otra. En segundos, decenas de manos lanzaban piedras afiladas contra su cuerpo. Santiago el menor cayó de rodillas, sintiendo cada impacto contra su carne, pero no gritó. No pidió misericordia. Sabía que no habría perdón. Fue el único apóstol que permaneció en Jerusalén después de la resurrección de Cristo, el primer obispo de la ciudad, el líder de la iglesia naciente, y por ello se convirtió en un objetivo. Las autoridades judías no aceptarían su presencia por mucho tiempo. Era una amenaza, y cuando se dio la orden, no hubo vacilación. Lo llevaron a la cima del templo ante la multitud. Allí le exigieron que negara su fe, pero sus palabras fueron firmes. Dijo que Jesús era el Salvador. No lo toleraron. Los sacerdotes ordenaron su ejecución inmediata. Lo empujaron desde lo alto del templo. Cayó, pero no murió. Herido. Intentó levantarse, pero entonces comenzaron las pedradas. Cada impacto abría heridas. La sangre se esparcía por el suelo de piedra. Aún caído, seguía respirando. Fue entonces cuando un hombre tomó un bastón y destrozó su cabeza con un solo golpe. La multitud se dispersó, dejando su cuerpo en el suelo, sin entierro, sin ceremonia. Santiago el menor había muerto. Pero lejos de allí, otro apóstol enfrentaba un destino igualmente terrible, porque en otro continente, Mateo aguardaba su ejecución. Mateo sabía que su pasado no lo favorecía. Antes de seguir a Jesús, había sido un publicano, un recaudador de impuestos, alguien despreciado por su propio pueblo.
pero Jesús lo escogió de todos modos, y él nunca miró atrás. Por años predicó el Evangelio, escribió relatos sobre la vida de Cristo, y luego viajó hasta Etiopía para convertir a más fieles. Pero su mensaje incomodó. Los gobernantes locales lo veían como una amenaza. No solo predicaba, cambiaba vidas, y eso no era aceptable. Fue arrastrado fuera del templo y arrojado al suelo. La multitud se reunió. Sus ojos lo observaban, pero Mateo no mostró miedo. Un soldado levantó su espada. El primer golpe cortó su piel, pero no su espíritu. El segundo fue más profundo. Y luego un tercero. Mateo cayó. El suelo se tiñó de rojo, pero su fe nunca se quebró. Cuando su cuerpo quedó inmóvil, el silencio se apoderó del lugar. Nadie hablaba, nadie se movía, porque, incluso muerto, Mateo parecía seguir allí. Su evangelio sobreviviría. Su historia nunca sería borrada. Pero en otro lugar, otro apóstol estaba a punto de enfrentar un final aún peor, porque en la India, Tomás esperaba su sentencia. Tomás era conocido por dudar. Fue él quien dijo que no creería en la resurrección de Jesús sin antes tocar sus heridas. Pero cuando puso los dedos en las llagas del Mesías, su fe se volvió inquebrantable, y fue esa fe la que lo llevó a la India. Viajó hacia el este, llevando el cristianismo a una tierra de dioses antiguos y reyes poderosos. Construyó iglesias, convirtió seguidores, pero también hizo enemigos. Los sacerdotes locales lo consideraban una amenaza. Predicaba a un Dios único, mientras los templos estaban dedicados a muchos. Su influencia crecía demasiado rápido, y eso no podía permitirse. El plan fue trazado. Tomás fue atraído a una emboscada. En medio de la noche, los soldados lo rodearon, pero no huyó. Sabía lo que sucedería. Una lanza se clavó en su pecho, se tambaleó. Intentó hablar, pero entonces vino el segundo golpe, y un tercero. Tomás cayó. Su cuerpo fue abandonado en el suelo mientras los soldados se alejaban. Pero el cristianismo en la India no murió con él. Sus seguidores mantuvieron viva su fe. Sus palabras siguieron resonando. Y mientras la sangre de Tomás aún se secaba, en otro lugar, un apóstol enfrentaba un destino aún más cruel, porque Bartolomé no tuvo el privilegio de una muerte rápida. Si la muerte de Tomás fue veloz, la de Bartolomé fue una tortura lenta. Fue capturado por orden de un rey que lo veía como un peligro. Sus sermones habían debilitado los cultos paganos, los templos se vaciaban, los sacerdotes estaban furiosos. Era necesario convertirlo en un ejemplo, pero no bastaba con matarlo. Era preciso transformarlo en una advertencia para todos los que se atrevieran a desafiarlos. Por eso, el rey eligió el peor castigo posible. Bartolomé fue atado, inmóvil, y entonces la hoja tocó su piel. No querían simplemente matarlo, querían que sintiera cada instante del dolor. Su cuero cabelludo fue arrancado primero, luego, pedazo a pedazo. Su piel fue retirada de su cuerpo, pero no gritó. Se dice que, incluso en ese estado, siguió orando. Cuando ya no quedaba fuerza en su voz, decidieron acabar con su vida. Le cortaron la cabeza. Su cuerpo fue expuesto al público para que todos vieran lo que pasaba con aquellos que se atrevían a desafiar el poder. Pero la fe que él difundió no desapareció, porque en otro lugar, otro apóstol estaba a punto de enfrentar su propia crucifixión. El siguiente sería Felipe. Felipe siempre hacía preguntas. Fue él quien cuestionó a Jesús sobre cómo alimentar a una multitud hambrienta. Fue él quien, en la última cena, pidió ver al Padre, y fue él quien llevó la palabra de Cristo a tierras paganas, sabiendo que eso podía costarle la vida. En Frigia, su predicación incomodó a los sacerdotes. Veían su influencia crecer. Sus palabras eran demasiado peligrosas. Entonces, decidieron silenciarlo. Lo capturaron y lo llevaron a juicio. Pero su sentencia ya estaba decidida antes de que siquiera abriera la boca. La muerte sería por crucifixión, pero no sería como la de Jesús. Los verdugos decidieron que su cruz no estaría en la posición tradicional.
sería clavado boca abajo, y así lo hicieron. Su cuerpo quedó suspendido. La sangre subió a su cabeza, aumentando su sufrimiento. El dolor se extendió por sus miembros, pero Felipe no maldijo a nadie, no suplicó, no lloró, oró. Por horas permaneció allí. Y entonces, cuando su cuerpo estaba a punto de desfallecer, ocurrió algo inesperado. Las personas que observaban comenzaron a sentir culpa. Esa no era la muerte de un criminal, era el sacrificio de un hombre justo. Se arrepintieron, intentaron liberarlo, pero era demasiado tarde. Felipe murió allí, aún colgado. Y entonces hicieron algo raro. Lo sepultaron con respeto, pero en otro lugar, un apóstol escaparía de la muerte. Juan sería el único en vivir hasta la vejez, pero no sin antes pasar por algo terrible. Ningún otro apóstol estuvo tan cerca de la muerte y sobrevivió. Juan, el discípulo amado, el único que estuvo al lado de María cuando Jesús fue crucificado, el único que no huyó, y por eso su destino no fue inmediato como el de los demás. Su evangelio se extendió, su nombre creció, se convirtió en una amenaza para Roma. Se dio la orden. Juan debía ser eliminado, pero no de cualquier manera. Roma quería un espectáculo, y para ello decidieron lanzarlo vivo dentro de un caldero de aceite hirviendo. Era imposible sobrevivir. El calor quemaría su carne en segundos. El dolor sería insoportable, pero Juan entró en el aceite y no sufrió nada. El pueblo observó en estado de shock. Los guardias no entendían. El emperador no podía creerlo. Salió del caldero intacto. Ni una sola quemadura. Roma entró en pánico. ¿Qué hacer con un hombre al que la muerte no quería? Si no podían matarlo, decidieron desterrarlo. Fue enviado a la isla de Patmos, aislado del mundo. Allí escribió el Apocalipsis. Vio visiones del fin de los tiempos. Describió batallas celestiales, el juicio final, la victoria del bien sobre el mal. Pero mientras Juan envejecía en su isla, otro apóstol se preparaba para su última batalla, porque Pedro enfrentaría una crucifixión diferente a cualquier otra. Pedro sabía que ese día llegaría. Desde el momento en que Jesús le dijo, «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia», supo que su destino sería distinto. Pedro no fue solo un apóstol, fue el líder, la referencia, y Roma lo sabía. Mientras Juan era exiliado, Pedro fue condenado. Nerón gobernaba el imperio con crueldad. Perseguía cristianos. Necesitaba un chivo expiatorio. Y Pedro era el mayor de todos. La decisión fue rápida. Debía ser crucificado. Pero Pedro no aceptó morir como Jesús. No se creía digno. Entonces hizo una petición. «Crucifíquenmeos, pero boca abajo». Los soldados no dudaron. Martillaron los clavos en sus manos, en sus pies, y luego levantaron la cruz, invertida. La sangre descendió rápidamente hacia su cabeza. La presión era insoportable, su pecho ardía, su visión se oscurecía, pero no gritó. Colgado boca abajo, Pedro solo oraba. La ciudad de Roma vio su sufrimiento. Algunos se burlaban, otros lloraban, pero nadie apartó la mirada. Pedro murió allí, en el corazón del imperio, y sobre su tumba, siglos después, se erigió la iglesia más grande del cristianismo. Pero antes de que se escribiera el último capítulo, aún faltaban dos sacrificios, Matías y Pablo. Hubo un 13º apóstol. Matías fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote. No estuvo entre los 12 originales, pero vivió y murió como uno de ellos. Fue apedreado. Los relatos dicen que intentó levantarse tras los primeros golpes, pero entonces un soldado alzó su espada y con un solo golpe decapitó a Matías. Su cabeza rodó por el suelo, la sangre se mezcló con el polvo, y entonces silencio. Pero Roma aún tenía un último nombre en la lista: Pablo. Nunca caminó con Jesús, pero fue el mayor responsable de difundir su palabra. Viajó más que cualquier otro, escribió cartas que cambiarían la historia del cristianismo, y por ello fue condenado. Pero su muerte no fue como la de los demás. Como ciudadano romano, tuvo un privilegio.
No fue crucificado, ni quemado, ni desollado. Solo se arrodilló y esperó el golpe. El verdugo alzó la espada. La hoja descendió. Pablo murió allí, solo, pero su legado no desapareció. Con su muerte, se cerró el último capítulo de los apóstoles. Murieron dispersos por el mundo. Fueron perseguidos, torturados, ejecutados, pero sus palabras jamás fueron silenciadas. Y su historia continúa hasta hoy.